Hola, bienvenidos a mi canal. Déjame arreglar un poco esta cámara. Sí, acá. Ok. Bienvenidos a mi canal. Ya hoy estamos a 13 de enero. Enero va rápido, así mismo. Pasa fucking enero. Para que llegue el cumpleaños de Eduardo, que nos vamos a ir a colmadear en este año. Eduardo tiene planes de hacer una chicharronada, una vaina así para su cumpleaños. Yo tengo otros planes. También febrero es el mes de mi cumpleaños. Tal vez me lo pase en el frío también de nuevo. O sea, no sé. Estoy pensándolo en lo que... que no se me ha olvidado. Quiero enviarle un saludo a una de las seguidoras más fieles de este canal. La hermana de mi amigo Meco, Elaine Flores. Así que para ella, saludo, feliz año. Me cuentan que tienes una casa hermosa. He visto la foto, ¿no? ¿Qué me cuentan? Vi las fotos de tu casa, una casa hermosa en el estado de Georgia. Así que para ti, Elaine, un abrazo. Espero que el año te trate bien, que disfrutes tu casa y nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Hoy quiero hablar del 12 de enero. Ayer fue 12 de enero. En Latinoamérica tenemos una fascinación por hechos históricos que son contados de forma romántica, cual si fuesen aquellas epopeyas narradas en clásicos de la literatura como El Cantar del Miocí, o que es bien, vi un documental larguísimo sobre esa historia de la España medieval. Y de verdad interesantísimo. Está en YouTube, te pone Cantar del Miocí, documental, y aparece de una vez, dura unas 2 horas, véalo. Pero esas epopeyas, esas grandes batallas, contadas desde la perspectiva, obviamente, del que ha ganado, porque la batalla de Waterloo no es lo mismo para los franceses que para los ingleses. Y también cuando usted se va al sur, a propósito de Elaine, que vive en el sur de Estados Unidos, cuando usted se va a los estados del sur y trata de conocer la historia de lo que pasó en la guerra civil o de lo que pasó durante aquellos tiempos donde las leyes de Jim Crow fueron las que establecieron la norma en Estados Unidos, pues entonces usted y nada más que usted va a conocer la historia de manos del que quiere que usted piense que fue la víctima y no un ser humano con defectos, con virtudes y que estuvo equivocado. Con la guerra civil, evidentemente el sur estaba equivocado en lo que defendía. Con la guerra con los años de segregación racial que se vivió luego de la guerra civil en Estados Unidos, pues quienes defendían estas leyes estaban equivocados en lo que defendían, aún fuera legal. La esclavitud era legal. Las leyes que segregaban y le daban condición de tercera categoría a los ciudadanos de color en Estados Unidos, en Estados del Sur, eran leyes aceptadas por la mayoría de la sociedad y que le da un trato distinto a los ciudadanos de esos estados negros. Entonces, la historia se cuenta de una manera muy romántica. Pasa igual con la historia negra, el famoso capítulo de que no ha valido que historiadores expliquen y escriban que no hubo ningún genocidio en América por parte de los colonizadores, que no ha pasado esto, pero hay quienes insisten en contar la historia o de creer versiones de la historia que no se corresponden con los hechos. Y esto nos lleva al 12 de enero. El 12 de enero de 1972, 4 jóvenes se enfrentaron a un contingente militar y policial luego de haber sido perseguidos porque estos habían perpetrado una serie de hechos que llevaron a su persecución. Estos jóvenes, provenientes de movimientos revolucionarios, habían estado previamente en Cuba, donde se entrenaron y eran parte de una milicia que buscaba deponer el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Estamos hablando, para quienes no entienden y no han leído el capítulo de la Guerra Fría, una de las etapas de más polarización
y más difíciles que ha vivido la humanidad en toda su historia. Entonces, habían dos grandes bloques que se disputaban el control, la superioridad en el mundo. Estaba el bloque socialista y estaba el bloque encabezado por Estados Unidos y una serie de países de Europa. Entonces, en ese contexto hubo no solamente una guerra que no fue directamente en un campo de batalla, sino en otros aspectos, desde el aspecto cultural hasta el aspecto militar, pasando por inteligencia y todo esto. República Dominicana se ve en medio de esta situación. Luego de 31 años de una dictadura, tuvo una década muy convulsa. ¿Cuál fue esa década? La década del 60, la década que vino después de la muerte del jefe, quien ejerció el poder de forma absoluta en República Dominicana. Pero ciertamente, aunque la dictadura de Trujillo fue una dictadura que controló muchos aspectos, en el aspecto intelectual, no fue que tampoco Trujillo jodió tanto. Aquí se podía leer lo que fuera sin grandes problemas. Y, bueno, pues hubo una generación de jóvenes de clase media que tenían inquietudes socialistas. El socialismo y el comunismo era lo fancy, lo chulo en esa época, y supuestamente con la superioridad moral, con la grandeza que daba el convertir estos países que habían sido perfectos infiernos después de la llegada de los españoles, en convertirlo a través del socialismo en esos paraísos donde todos íbamos a ser felices y nos íbamos a estar dando besos, íbamos a tener todos comidas en nuestras mesas, íbamos a tener acceso a educación y no íbamos a necesitar absolutamente nada. Igual que lo que están prometiendo ahora el Foro Económico Mundial. Pero esa era la idea, esa era la gran promesa, esa era la fantasía de Disney que ofrecía el socialismo en aquellos años y que todavía ofrece y que todavía hay gente que lo cree y parece que es un círculo vicioso que no importa cuántos fracasos tú les presentes, cuántos fracasos tengan, cuán impracticables sean las propuestas que hacen muchos de los teóricos de estas ideas, siempre terminan diciendo que eso no fue verdadero socialismo cuando tú le presentas un caso que este va a ser el verdadero. Entonces nos lleva al caso de estos jóvenes que son casi presentados a todos nosotros como si fueran héroes. Y ciertamente yo respeto el que crea que hay nobleza en perseguir, de poner un gobierno dictatorial como el de Balaguer. Eso nos han vendido, que lo de Balaguer en los 12 años fue una dictadura, que Balaguer fue un maldito, que Balaguer fue un hijo de perra y que todo lo que no hemos podido avanzar hoy ha sido por culpa de ese maldito viejo hijo de puta que nos mancilló durante 12 años, cuando en realidad los hechos cuentan otra cosa y el contexto histórico, social del momento revelan qué fue lo que verdaderamente pasó. Pero preferimos creer esa narrativa porque es más fácil asumirnos víctima que reconocernos responsables en parte del destino o del camino que se recorrió durante esos años. Entonces, eso nos lleva al capítulo de ayer. Ayer, como pasa con la historia en República Dominicana, la historia en República Dominicana le están contando a los que perdieron. La historia en la República Dominicana la cuentan quienes han contado la historia en República Dominicana, son los que fueron derrotados. Porque lamentablemente en el aspecto intelectual, la República Dominicana está arropada por la izquierda y el socialismo. Y ellos tienen que contar la historia de esa perspectiva. Ojo, yo respeto el que quiera ver a estos jóvenes como héroes. Para mí no lo son, para mí no lo fueron. Lo sé desde pequeño, lo he sabido toda la vida y gracias a Dios tuve la suerte de conocer de primera mano qué fue lo que pasó en esos años. Aunque yo no estaba nacido, pero lamentablemente aquí, desde hace muchos años, la historia que se cuenta es la historia que interesa que tú creas, no los hechos de manera cronológica y de manera objetiva.
Y esa es la verdad de lo que pasa en República Dominicana. José Báez Guerrero escribió en 2020 un artículo, es un periodista y abogado dominicano, escribió un artículo en el año 2020 que llamó el título de este artículo en el periódico El Día, Falsos Héroes. Recientemente vi crónicas de prensa resaltando un alegado heroísmo de 4 bandoleros matados por policías y guardias el 12 de enero de 1972 en el kilómetro 14 de las Américas. El cuarteto era una célula dirigente del grupo terrorista denominado Palmeros, quienes habían asaltado bancos, matado policías y provocado otros graves desórdenes como parte de su compromiso como avanzada de la guerrilla de Camaño. Su sueño, que anacrónicos camaradas pretenden vender mediáticamente como ejemplar o admirable, era establecer a tiros un régimen comunista similar a Cuba, que los patrocinaba, donde sus ídolos, Fidel y el Che Guevara, implantaron la muy eficaz dictadura que lleva 6 décadas multiplicando las miserias del sufrido pueblo de Martí. Promover la falsa heroicidad de esos equivocados muchachos afrenta a miles de familias que, en base a trabajo, estudios y superación, integran hoy nuestra gran clase media. Debemos seguir progresando, aunque ningún dominicano, ni el más pobre, luce deseoso de emigrar a Cuba, donde ese espurio ideal marxista triunfó. Auténticos héroes poseen mejores ideas y obras. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo en ese momento José Báez Guerrero de ese hecho. Nosotros nos han vendido la idea de que todo lo que tiene que ver con el socialismo es bueno. El socialismo ha tenido muy buenas relaciones públicas para ocultar sus hechos atroces, su presente maldito y su pasado atroz. Le han limpiado la imagen a un asesino confeso, a un psicópata como el Che Guevara, que contaba, que disfrutaba matar, que fusiló homosexuales, que en televisión nacional de manera sumaria juzgaba y condenaba a fusilamiento a todos aquellos que no se plegaron en favor de la revolución en Cuba. Es muy bonito, es muy romántico pensar que a través del socialismo y la revolución vamos a llegar a un mundo mejor. Esa es la idea que nos han vendido. Y esa es la idea con la que envenenan las mentes de muchos jóvenes en escuelas, colegios y universidades en República Dominicana y en Occidente. Es la realidad. No contar que Fidel Castro ha sido un verdadero hijo de puta que convirtió a Cuba en la cárcel más grande del planeta, junto con Corea del Norte. Un perfecto hijo de puta. Entonces, eso era lo que querían para nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos la historia, cuando yo lo decía a propósito del 2020, cuando elijamos los héroes cuales venerar, tenemos que ir a sus hechos. Nadie cuenta la historia de los 8 policías que murieron también ese día enfrentando a estos muchachos que entendían posiblemente en su mente que el ideal que ellos defendían era el correcto y estaban equivocados. No era el correcto, no lo es. Igual pasa con muchos jóvenes que hoy en día están equivocados y creen que defienden lo correcto. Ojo, tienen derecho a estar equivocados y tienen derecho a defender lo que defienden, pero no tienen derecho a buscar imponerlo a los demás. En el caso de estos muchachos, de estos jóvenes que murieron, que tuvieron la valentía de, por lo que creían, inmolarse, pues eso es un gesto que en sí mismo tiene nobleza porque estaban convencidos de que estaban en lo correcto. Pero ya nosotros los adultos, ya criados, con la cabeza fría, debemos de pensar si lo que hizo Bin Laden el 11 de septiembre, el golpe que le infligió a Estados Unidos, es justificable y si Bin Laden estaba en lo correcto. Y así podemos encontrar un montón de hechos que posiblemente quienes los hayan perpetrado entiendan que están en lo correcto y simplemente no estaban en lo correcto cuando hicieron lo que hicieron. Esa es la verdad.
Entonces, es justo que demitifiquemos estos mitos que se inventan. Porque si en algo, repito, la izquierda es poderosa, es contando la historia y limpiando la imagen de las atrocidades que ellos han perpetrado a lo largo de los años. Nadie cuenta las muertes que se produjeron por la hambruna en la China de Mao Zedong con su gran salto hacia adelante, 60 millones. Ni nadie cuenta cuántos millones de rusos murieron después de que triunfó la revolución, producto del hambre y el frío. Nadie lo cuenta. Pocos se atreven a contarlo. Y yo te invito a que lo averigües, porque la información está ahí, contada objetivamente. Lo que pasa es que estamos arropados por una serie de cronistas e historiadores que no quieren que esas versiones sean las que tú conozcas, sino las que ellos desean que tú sepas. Y de verdad que eso no es honesto. Con lo del 12 de enero, honestamente, el que quiera celebrarlos, que los celebre. Pero esos no son héroes de República Dominicana. Por otro lado, déjame ver cuánto tiempo me queda. Por otro lado, en España, yo he hablado de esto en el pasado, en España se estaba llevando a cabo un juicio a un humorista, un comediante, que se llama David Suárez. Muy bueno, a mí me gusta mucho el humor de David Suárez. En estos días compartí en mi Instagram un video de él hablando sobre los ofendiditos profesionales de las redes sociales, lo que realmente son. Bueno, David Suárez estaba siendo sometido a la justicia por un chiste que escribió en Twitter hace exactamente 3 años. Pues la audiencia de Madrid pues absolvió a este humorista hace unas semanas, un par de semanas, a principios de enero, para el que la Fiscalía de Madrid solicitó 1 año y 10 meses de prisión, así como que no pudiera seguir haciendo humor negro en las redes sociales. Vean la locura a la que ha llegado la corrección política en algunos lugares del mundo. Humor negro en las redes sociales por la publicación de un chiste en Twitter en 2019 sobre el síndrome de Down, que el Ministerio Público consideró humillante y vejatorio contra quienes tienen dicha alteración genética. El tuitero tuvo que sentarse en el banquillo de la audiencia de Madrid por dicha acusación el 29 de noviembre, donde un tribunal se abordó, donde en un tribunal se abordó si su chiste que decía: el otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down. Según la Fiscalía, incurrió en delito contra los derechos fundamentales de los artículos 510 y 510.2 y .3 del Código Penal, o sea, un delito de odio, según la Fiscalía de España. Tras examinar el asunto y su declaración en el juicio, la magistrada de la sección 29 de la Audiencia de Madrid decidió absolverle. Concluye que el tuit enjuiciado ha causado dolor, ha generado un daño gratuito, sin que, por otro lado, entendamos que el acusado se haya disculpado, pues no podemos considerar como tal el comunicado publicado en sus redes para justificar lo que denomina chiste de humor negro ante los rechazos y opiniones negativas en su contra. Es más bien una explicación de su punto de vista tras los ataques recibidos. Pero pese a todo ello y a la vista de la jurisprudencia examinada y especialmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta sala considera que no nos encontramos ante una acción típica del artículo 510 del Código Penal español, que no es delito de odio, por lo que únicamente cabe el dictado de un pronunciamiento absolutorio. Bueno, pues analizando los límites de la libertad de expresión, el grado en el que se puede incitar a la violencia contra un grupo concreto por su condición, raza o sexo, la magistrada que actuaron en el caso dice: hay que aceptar que la simple intolerancia, el sentimiento sin acto o tendencia manifiesta a la acción debería estar protegido por la libertad de expresión. La interpretación de estos tipos penales que no exigen lesión ni puesta en peligro concreto sugieren que el mensaje tenga potencia suficiente para poner en peligro los derechos y las libertades de los grupos afectados, porque provoquen a otro a la acción violenta, incitar
significa atizar el odio y la ausencia de un llamamiento directo pide expresiones susceptibles de fomentar violencia basada en la discriminación o la diferencia de algún tipo contra otras personas o grupos. Dice ella. Entonces, dice ella. Déjame ver por otro lado, dice. La alabanza o la denigración sin un elemento adicional que concite a la acción, por muy próxima que se encuentre a la incitación, no supone un estímulo para actuar, ni siquiera indirecto. Y finalmente dice, es la única forma de eludir el castigo de los discursos molestos, ofensivos y peligrosos, que es como deben ser considerados cuando no tienen eficacia disuasoria a la acción. Esta exigencia de incitación es una plasmación legal de una garantía de rango constitucional. El llamado test de Brandenburg, de la famosa sentencia del Tribunal Supremo norteamericano Brandenburg versus Ohio de 1969, que afirma que el Estado solo puede prohibir el apoyo moral a la comisión de delito cuando tal apoyo moral se dirija a incitar directamente a la comisión de conductas ilícitas y sea idóneo para incitar tales acciones. Entonces, en el caso de este muchacho, ya finalmente el tribunal entendió que aunque es de mal gusto, el chiste, aunque es de mal gusto, no cometió ningún delito. Y es los tiempos que estamos viviendo donde ofenderte, donde tú entender que algo no te agrada, te da el derecho, la libertad de perseguir a alguien y hacerle la vida imposible. A David Suárez lo votaron de toda parte. Es lo que ha terminado haciendo directos en Twitch y haciendo sus shows en vivos en muchísimos lugares. Y él simplemente ha dicho, se ha disculpado con aquellas personas que directamente se sienten ofendidas por lo que él dijo, pero no con aquellos que entienden que él le debe una disculpa generalizada, a los que él hirió con lo que él dijo. Es lo último que vi que dijo en un video David Suárez. Pero ciertamente hay personas que se arrogan la autoridad y el derecho. O sea, yo tengo la autoridad de salir a reclamar, estoy ofendido por algo que tú no debiste haber dicho. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo. No solamente en la dictadura de la corrección política, sino donde la gente manipula y utiliza lo dicho por ti para ellos supuestamente manifestarse ofendidos y buscar una supuesta excusa, todo con la intención de llamar la atención y ser foco de la atención de un grupo de personas y a partir de eso perseguir e instigar odios contra aquellos que posiblemente han dicho algo de mal gusto, pero que tienen todo el derecho de decirlo, porque así se lo permiten a ellos los tiempos de libertad y de libertad de expresión que hemos construido nosotros a lo largo de los años y que están en medio de una crisis. David ha dicho un chiste que a mí me ha parecido, el chiste no es tampoco que sea la gran cosa, pero fuera de ello, es un chiste mordaz, negro, horrible, pero que a mí esos chistes me encantan. Y yo comparto muchos chistes negros en mi cuenta de Instagram. Y hay que atreverse a hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo porque hay un grupo, hay turbas organizadas en las redes sociales que creen que pueden ir tomando cada cosa que tú dices para montarte campañitas de cancelación. En la medida en que tú te atrevas a seguir adelante y a no ponerle caso a estos imbéciles, en la medida en que tú no te disculpes con cualquier hijo de puta, con cualquier hijo de perra, que tome lo que tú digas y lo convierta en lo que tú no lo has dicho, solo porque esta persona tiene necesidad de atención, en la medida en que tú sigas adelante, en esa medida, estos perfectos imbéciles van a perder eficacia. Es importante, porque lo que ha pasado con David Suárez ha sido exactamente lo que hemos visto pasar una y otra vez. Ya lo decía el moreno cacopelao que presenta Miss Universo, no me olvidé el nombre de cabrón, decía él que él dejó de hacer stand-up comedy por la corrección política, que es muy arriesgado pararte en un escenario
hacer un chiste de cualquier cosa y que por cualquier vaina te monten una campaña de cancelación. Steve Harvey se llama el tigre. Eso lo dijo él en una entrevista esta semana. Y ciertamente el humor está en crisis porque el humor está estrangulado por las manos invisibles de turbas que han decidido lo que tú puedes o no puedes decir. Porque ellos entienden que son los que establecen, los que dicen qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe decir. Existen las cosas que tú no quieres escuchar, o que tú no quieres leer, o que tú no quieres ver, pero tú no puedes pretender que vas a andar por el mundo dictándole a cada quien lo que puede o no puede decir. De lo que puede o no puede reírse. Eso no puede funcionar de esa manera. Y los que creemos en la libertad de expresión, los que la defendemos y los que hemos sufrido la persecución de intolerantes y la censura del Estado, debemos de comprender y debemos de defender que este tipo de vainas no prosperen. Lo que ha pasado con David en España sirve para garantizar que las personas puedan seguir expresando lo que piensan y lo que creen sin miedo. Claro que hay límites. Los límites están claros. Cuando tú llamas a que se agreda a alguien violentamente, eso tú lo puedes hacer. Pero tiene consecuencias. Tú pones en riesgo la vida de alguien. Pero cuando tú, pura y simplemente, dices algo que pueda alguien interpretar como ofensivo, aún no sea dirigido a esa persona, esta persona no tiene derecho absoluto, ninguno, a perseguirte por eso. Ninguno. Y es lo que ha dicho la fiscalía, es lo que ha intentado la fiscalía hacer con este comediante, y es lo que la jueza ha dicho, que ellos no tenían razón. David Suárez es un caso reciente y no va a ser el único, pero sí estos mensajes, cuando el mensaje que subyace de estas acciones, el mensaje que queda cuando el Estado persigue a una persona, como lo hizo con este muchacho de apenas 29 años, como lo hizo con David Suárez por este chiste, lo que manda un mensaje es, aún haya fracasado la fiscalía, aún haya fracasado el Estado, lo que hacen es enviar un mensaje para que los demás tengan miedo y no se atrevan a expresar lo que piensan o a decir los chistes que les salgan del forro de sus cojones. Así que esta es la historia de este muchacho, David Suárez. Es un tema difícil de discutir, sobre todo con personas que no tienen ni el bagaje ni las herramientas para poder analizar ni discutir sobre este asunto. Yo honestamente no pierdo mucho mi tiempo hablando de este tipo de cosas con muchas personas, porque siempre va a aparecer alguien que te va a dar una versión romántica de lo que se puede o no se puede hacer chiste, de lo que te puedes o no te puedes reír. Yo, mientras tanto, seguiré riéndome de los chistes negros y de los más negros posibles, porque de verdad que el humor negro es de todos los humores el mejor. Nos vemos en un próximo video aquí en el ritmo. Aquí en mi canal. Cuídense mucho y al coño los que se ofenden por todo.